Sobre diabetes mellitus. Y bueno, ¿qué decimos que es diabetes mellitus? Bueno, la diabetes mellitus es un grupo heterogéneo de trastornos que se caracterizan por alteraciones metabólicas con hiperglucemia inapropiada que produce una deficiencia absoluta o relativa de insulina. ¿Cómo podemos clasificar esta enfermedad? Bueno, actualmente podemos abocarla en cuatro grupos principales con base en los mecanismos patológicos o etiológicos conocidos. En primera instancia tenemos a la diabetes mellitus tipo 1, también tenemos a la diabetes mellitus tipo 2, o también conocida como no insulinodependiente, otros tipos específicos y diabetes gestacional. Como podemos ver en este cuadrito, la clasifica en cuanto a lo que ya hemos comentado. En primer lugar también tenemos a la diabetes tipo 1, como ya habíamos mencionado, también conocida como juvenil o insulodependiente, que consta de la destrucción de células betas del páncreas y es un proceso meramente autoinmune. La diabetes mellitus tipo 2, o como ya habíamos igual mencionado, no insulodependiente, y en otros tipos específicos tenemos aquellos que son defectos genéticos autosómicos dominantes de las células betas del páncreas, como pueden ser en el gen de la insulina o una diabetes hereditaria juvenil del tipo 2. Otros efectos genéticos de las células betas pancreáticas, como son defectos genéticos autosómicos recesivos por DNA mitocondrial o diabetes con tendencia a la cetosis. También tenemos en este grupo defectos genéticos en la acción de la insulina, diabetes neonatal, enfermedades del páncreas exocrino como pueden ser pancreatitis, traumatismos o una pancreatectomía, neoplasias o fibrosis quística. También tenemos endocrinopatías como pueden ser acromegalia, síndrome de Cushing o feocromocitoma, inducida por fármacos o químicos, como puede ser una toxicidad de células betas por Vacor, pentamidina o ciclosporina, una autoinmunidad a las células beta por interferón alfa, o bien por infecciones, como puede ser rubiola congénita o otros virus, como son aquellos como el citomegalovirus, el Coxsackie virus B, adenovirus o vulgarmente paperas también y las formas inusuales de diabetes de mediación autoinmune y otros síndromes genéticos ocasionalmente relacionados con la diabetes. Y también en nuestro cuarto grupo tenemos a la diabetes mellitus gestacional. Ok, hablemos un poco sobre cómo es que esta enfermedad afecta tanto a México y al mundo entero. Y para empezar, se considera un problema de salud público a nivel mundial. Se estima que existen en el mundo 170 millones de personas afectadas por esta enfermedad. Y sabemos que más del 80% de las muertes producidas por diabetes mellitus se registran en países de ingresos bajos y medios. En cuanto a México, el INEGI nos reporta en su estadística de 2016 que las defunciones por diabetes en ese año fueron en el 2016 de 105.574 y como podemos ver en la imagen, paulatinamente México ha ido incrementando sus fallecimientos por diabetes comparándolos con años de 1980 hasta el 2016. Sabemos también que es la segunda causa de mortalidad en México. Representa un gasto de 3.430 millones de dólares al año en su atención y sus complicaciones. Se ha reportado que la complicación más persistente fue la de visión disminuida y también sabemos de que todos los casos reportados en México, el 90% se relacionan con sobrepeso y obesidad. En cuanto 2015, la Federación Internacional de Diabetes, o por sus siglas IDF, en el 2015 reportó a México como el sexto lugar mundial en número de personas con diabetes. Ok, hablamos un poco más sobre diabetes mellitus tipo 1. Esta enfermedad se aboca más al norte de Europa, en todos aquellos países escandinavos, y es un trastorno catabólico en el cual hay ausencia de insulina circulante. También tenemos que hay anticuerpo contra las proteínas de las células beta, pero estos anticuerpos no provocan la destrucción de estas células de manera directa. Lo que va a provocar
destrucción de estas células beta directamente va a ser la infiltración de linfocitos T en los islotes pancreáticos, un proceso también conocido como insulitis. Y es una enfermedad básicamente genética y la afección la vamos a tener en el brazo corto del cromosoma 6, el cual va a codificar para moléculas de HLA clase 2, en específico DQ y DR. Y como pueden ver, técnicamente vamos a tener a estos dos genotipos que son factores importantes de riesgo de susceptibilidad a diabetes mellitus tipo 1. Y estos genotipos son codificadores para moléculas del HLA clase 2 para presentar antígenos a los linfocitos T. Eh, Cuando se presentan estos antígenos que sabemos que son autorreactivos para nuestras células beta específicamente, van a activar los linfocitos T y estos, como ya habíamos mencionado, van a llevar a cabo la destrucción de las células beta mediante la infiltración, proceso que ya conocemos que es denominado insulitis. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 2, es una enfermedad multifactorial y es un desequilibrio entre la producción de insulina y los requerimientos de la misma. La mayoría de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 presentan cierto grado de insensibilidad a la insulina y existe una disminución progresiva en la capacidad de las células beta para producir la misma. Y es una disminución a la respuesta de los tejidos a la insulina. Esto es debido a el tejido adiposo, debido a nuestras adiposinas que inhiben o potencian la señal insulínica. También sabemos que los aumentos en adiposidad visceral se relacionan con un aumento en la resistencia a la insulina. También tenemos un proceso de inflamación muy relacionado con este aumento de grasa visceral. Esto es debido a que nuestros adipocitos van a hacer una reclutación de macrófagos, los cuales también van a liberar mayores factores para la disminución de la sensibilidad a la insulina. Otros factores que podemos encontrar es que algún miembro de la familia padezca esta enfermedad. Genéticamente sabemos que hay una afección en un gen que codifica al TCF7L2 y sabemos que este gen se ve relacionado en la renovación de nuestras células beta pancreáticas. También alimentos con alto contenido calórico es un factor importante a tomar en cuenta y sedentarismo, que estos últimos dos factores los vemos mucho en países primermundistas. En cuanto a la diabetes mellitus gestacional, es un cambio en la sensibilidad de la insulina por parte de los tejidos maternos para que los nutrientes puedan dirigirse a nuestra unidad fetoplacentaria. Se presenta mayormente en la segunda y el tercer trimestre y es una reducción de la sensibilidad de la insulina debido tanto a hormonas no placentarias como placentarias. Entre ellas encontramos a la progesterona, al cortisol, la hormona de crecimiento placentario y la leptina. Y es de mucha importancia relacionar la leptina con nuestra prolactina. Sabemos que la prolactina va a ir incrementando durante el embarazo. La prolactina, como sabemos, también ayuda a el proceso de la amamantación. Y bueno, ¿qué sabemos sobre esta relación de prolactina y leptina? Bueno, mientras va aumentando la prolactina, se genera una resistencia central a la leptina. La leptina también, entre una de sus muchas funciones, es regular la ingesta de alimentos. Entonces, si tenemos una resistencia central a la leptina, esta se verá incrementada, lo cual conllevará a una mayor ingesta de alimentos. Eh, Esto, traducido también en otras palabras, es que si hay una mayor ingesta de alimentos, va a haber una mayor reserva o mayor reservorio de nutrientes, el cual se puede expresar en acúmulo de grasa visceral. Y como ya habíamos hablado un poco, esto es un factor importante que se relaciona mucho también a nuestra resistencia a la insulina, debido a que propiamente el tejido adiposo no solamente va a presentar un proceso de inflamación, también va a haber una modificación en sus adiposinas, los cuales también nos va a llevar a esta resistencia insulínica.
es todo un sistema conjunto. Y también sabemos que durante estos periodos del embarazo va a haber un aumento de la gluconeogénesis hepática. Y ok, y ahora, ¿cómo la diagnosticamos? Básicamente podemos hacer uso de tres pruebas, que son la glucosa plasmática en ayuno, una curva de tolerancia a la glucosa oral y hemoglobina glucosilada. En cuanto a una persona sana normalmente, hablamos que tiene unos niveles de glucosa plasmáticas en ayuno menores a 100 miligramos sobre decilitros. En cuanto a su curva de tolerancia a la glucosa oral, tenemos que tiene niveles menores a 140 y en una hemoglobina glucosilada tiene valores de 5.6%. En personas prediabéticas, tenemos que una glucosa plasmática en ayuno va desde los 100 a los 125. En una curva de tolerancia a la glucosa tenemos que tienen valores de 140 hasta 199 y en una hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4%. Y propiamente ya hablando de pacientes que padecen diabetes mellitus, las pruebas reportan que son aquellos que en una glucosa plasmática en ayuno tienen valores arriba de 126 miligramos sobre decilitros. En una curva de tolerancia a la glucosa oral, aquellos que tienen valores mayores de 200 miligramos sobre decilitros. Y en una hemoglobina glucosilada, valores arriba de 6.5%. La prueba que se ha establecido para poder corroborar y hacer propiamente el diagnóstico de diabetes es nuestra curva de tolerancia a la glucosa y se habla que una hemoglobina glucosilada nos sirve más para el control, pero no para hacer el diagnóstico. Y una glucosa plasmática en ayuno es una prueba que se puede hacer ambulatoriamente si se sospecha que el paciente padece la enfermedad, pero su confirmación se hace mediante la curva de tolerancia a la glucosa oral. En cuanto al diagnóstico de la diabetes mellitus gestacional, se hace con dos o más de los siguientes valores y estos se hacen durante la semana 24 a 28 del embarazo y podemos usar una glucosa plasmática en ayuno y una curva de tolerancia a la glucosa oral. En cuanto a un resultado en una glucosa en ayuno mayor a 105 miligramos, es un primer valor que se puede usar para hacer el diagnóstico. Y en cuanto a la curva de tolerancia a la glucosa oral, tenemos que si nuestra paciente en la primera hora presenta valores arriba de 190, es otro dato. Si presenta a las 2 horas valores mayores de 165 y a la tercera hora valores mayores de 145, se puede hacer propiamente el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional.